El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted, por su caridad. Una institución para formar jóvenes en alto riesgo. Aquí en Santo Domingo, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hay que introducir el programa hoy. Yo quiero saludar un esfuerzo realmente tecnológico, un esfuerzo para impulsar el desarrollo del Banco de Reservas. El Banco de Reservas siempre fue un banco que como banco oficial, como se decía que siempre que los bienes públicos no tienen dolientes, y siempre se hablaba así como que eran instituciones, una de tantas del Estado. Pues el banco siempre se veía rezagado, el Banco de Reservas se veía rezagado con respecto a la banca privada. Y se adelantaban en todas las tecnologías y en todos los avances que había de la banca moderna y todo, y como que el Banco de Reservas se quedaba atrás, sus sucursales eran de un estilo muy clásico, muy viejo, y entonces esas sucursales hechas así como tan parecidas a las del Banco Agrícola, que también son esas sucursales de hace muchos años. Pero los bancos privados, uno vio toda aquella cristalería, aquellos tipos de escritorio, de cubículos y cosas, y se veían uniformes adecuados para las damas principalmente las damas y algunos de los caballeros. Entonces, los bancos privados, no hay duda, que le llevaban como esa ventaja al Banco de Reserva, pero el Banco de Reserva comenzó a sufrir muchos cambios. Ya venía de atrás, no hay duda de ello. Pero sí me ha dejado impactado en breve tiempo Samuel Pereira. Samuel es abogado, no era un hombre de la banca, con esa experiencia larga de la banca, pero sí es es un abogado de las finanzas, un abogado entregado en el área de las finanzas y esas cosas. Y entonces, al ocupar el cargo de administrador del Banco de Reserva, señores, ha hecho un trabajo en un año. Samuel ha revolucionado prácticamente ese banco, sin ser un banquero, repito, tradicional de la banca.
pero el espíritu también de juventud y de conocimientos de lo que es la era moderna, de todas las agilizaciones, de los intercambios y todas esas tecnologías. Entonces, llegar con ese criterio de desarrollo, un criterio, diríamos, al día, moderno, y le ha impreso la verdad que le ha impreso una dinámica al Banco de Reserva, Samuel Pereira. A Samuel hay que felicitarlo. Ese Banco de Reserva, por ejemplo, para activar la economía, el día pasado hicimos unos comentarios de eso, más de 200 millones de dólares ha colocado ese banco en el área turística para darle ánimo al despegue, a la reactivación. Es decir, el banco ha actuado muy ágilmente con esas políticas, la misma política de expansión del crédito, la flexibilización a las pequeñas, principalmente MIPYMES y pymes. Esas pequeñas empresas le ha dado mucho apoyo también el Banco de Reserva y muchas innovaciones que trajo el propio administrador nuevo, Samuel. Aquí hay un programa de vivienda para militares, otro programa de adquisición de vehículos, ferias para el hogar, ferias de viviendas. Ferias para las MIPYMES, o mejor dicho, dinero, recursos para las MIPYMES en abundancia. Es decir, el banco ha tenido un dinamismo visible, el Banco de Reserva. Hay que decir esa verdad. Entonces, anoche o antes de ayer, no sé, vi que el banco acaba de iniciar o de inaugurar un nuevo modelo, lo que le llaman una sucursal dual, que es, bueno, ahí está, oficina dual. Eso es una oficina súper moderna, con todas las herramientas tecnológicas, una sucursal dual, para hacer todos los pagos de servicios por cajeros automáticos, es decir, soluciones digitales. Y eso es un gran aporte del Banco de Reserva, pues usted pueda pagar servicios. Usted quiere hasta pagar la placa, multas, usted quiere pagar impuestos, qué sé yo, tarjetas de crédito, muchísimos créditos, préstamos y cosas de eso. Entonces, eso es un aporte que hace el Banco de Reserva, que además se ganó el mejor banco digital del 2020 y también la mejor aplicación financiera del 2020. Fueron premios que le han otorgado agencias internacionales. La misma agencia Moody le dio una valoración muy positiva también al Banco de Reserva. Es decir, esa dinamización del banco y esa carrera tecnológica en la que se ha insertado esa institución por vía de su administrador, porque esas son políticas, ideas de su equipo técnico, de él mismo, y yo creo que eso vale mucho, que una institución del Estado tenga un nivel competencial con las demás instituciones del sector privado, que aunque son más jóvenes y tienen menor volumen de negocio que ella, porque es el Banco del Estado, y este es un Estado muy grande ahora, el Banco de Reserva es el banco más importante del país, el más grande. Pero la banca privada aquí ha crecido mucho y tiene también un nivel de competencial alto y el banco no puede quedarse atrás. Yo creo que hay que saludar ese esfuerzo del primer año que tiene al frente del banco Samuel Pereira Rojas. Excelente. Yo felicito a Samuel, que es muy joven, Samuelito, como nosotros le decimos, muchos que conocemos desde niño. Pero la verdad que yo me he sentido muy impactado por ver la agilización
de las nuevas tecnologías, de los nuevos proyectos, de la participación tan activa del Banco de Reservas en negocios que muchas veces el banco tal vez no tenía mucha participación, vamos a decir así. Pero ha sido una dinámica de trabajo amplia y bien diversa. Es decir, el banco está en muchos negocios y eso es un aporte importante al desarrollo y a la reactivación económica principalmente, que es lo más importante, porque se generan empleos, se generan ingresos, se generan actividades comerciales, eso crea demanda y la demanda interna crea crecimiento. Y eso es lo que realmente se busca, que haya un crecimiento sostenido y bien abarcante. Así que mis felicitaciones a Reservas y al administrador Samuel Pereira Rojas. Ahora, quien no se merece elogios es el Congreso Nacional, que para mí es una vergüenza. El Congreso que hoy tenemos, lo he dicho varias veces aquí, es el más mediocre que ha tenido la historia republicana. Porque es que si nos vamos, mientras más para atrás nos vamos en la historia contemporánea, la historia política contemporánea, encontramos más calidades. Yo estoy seguro, pero muy seguro de ello, y puedo poner ejemplos de comparación. Ahí usted tiene a Atilio Guzmán, fue presidente de la Cámara de Diputados. Y yo quiero que me digan a mí, ¿cuál de los que de todos estos tiempos ha tenido las calidades de un Atilio Guzmán? El mismo Nano Uribe Silva, Adrián Uribe Silva, Nano era un veterano, un verdadero, un ejecutor público. Porque era gente que le servía a Balaguer, y para servirle a Balaguer usted tenía que tener talento, porque es que había que entender un Estado manejado por un hombre de Estado, por un estadista como era Balaguer. Y un consultor jurídico como don Polibio Díaz. Entonces, usted tener un equipo así, eso era un equipo estrella, como se dice, para manejar lo que son esas cosas del Congreso. Me dirán, sí, para Balaguer manejar con los hilos del poder y todo eso. Sí, manejaban con los hilos del poder. Pero vaya usted a ver quién eran los hombres que manejaban, por ejemplo, la justicia aquí en este país. ¿O ustedes creen que, aunque Polibio Díaz fuera el consultor jurídico de Joaquín Balaguer, podía llamar y narigonear o ningunear a un Manuel Ramón Ruiz Tejada? Por poner ese ejemplo. O a Manuel Berger Chupani. Pongo más ejemplos. O a don Juan Bautista Rojas Almanza. A don Juan. Podía llamarlo, o a Ravelo de la Fuente. O, ¿cuáles fueron esos señores? Pero yo recuerdo, no sé, yo anoté, yo creo, déjame ver cuáles eran esa gente de Balaguer. Ay, Dios mío, si yo lo tuviera anotado por aquí. Porque hablar de todas estas sandeces que muchas veces se dicen de todos estos servidores públicos, pero fíjense ya lo que son las Supremas Cortes, las altas cortes. Miren cómo está atascada esa Junta Central Electoral, como si hubieran llegado a su máximo grado de incompetencia, según las fórmulas de Peter, de la jerarquiología. Es decir, ¿cómo es posible que estén pasando esas cosas en gente experimentada que dio prueba de ser buenos servidores públicos en el Tribunal Superior Electoral? Entonces llegan a la Junta Central Electoral y ahí hay un caos. Como digo, la tesis de Peter, de Lawrence Peter, sobre el máximo grado de incompetencia, llegaron ahí. Lo han puesto en el organismo mayor y entonces peor. Es como el cuento del soldado que era cocinero, excelente cocinero. Entonces el batallón estaba feliz con el soldado, pero se presentó una vacante como jefe de cocina. ¿Y qué pasó?
Bueno, señora, a quien hay que elevar al cargo es al cocinero fulano de tal, porque ese es el que nos sirve la mejor comida. Aquí esto va a ser un éxito. Entonces fue un fracaso, porque el hombre ya había llegado a su máximo grado de incompetencia como cocinero. Lo llevan a la dirección de la cocina y la cocina se cayó. No tenía capacidad para manejar aquello. Entonces, uno ve este Congreso, pero voy a buscar los nombres de algunos de esos jueces que yo creo que yo lo anoté por aquí. ¿Y dónde sería que yo? Por ejemplo, don Manuel Ramón Ruiz Tejada. Y qué bueno que yo anotara estos nombres. Carlos Manuel Lamarche. Ay, Virgen de la Gracia. Manuel Berger Chupani. Don Manuel Amiama. Ay, Dios mío. Francisco Elpidio Veras. Joaquín Álvarez Perelló y don Juan Bautista Rojas Almanza. Eso es nada más para yo citar. Esos jueces eso sería 66 o 67, 68. Yo creo que en el 67, sí, era la época de don Manuel Ramón. Es decir, esa era la Suprema Corte de Balaguer. ¿Usted cree que esa gente eran de que para ningunearlo, narigonearlo, cualquiera iba, de que Balaguer quiere? No, eso no es así. Había que llevar la cosa bien hecha. Y si era mal hecho, tenía que hacer lo mal hecho bien hecho. Tenía que llegar para que esa gente pasara algo ahí. Entonces, todas estas mediocridades y todos estos gastos para mantener estos mediocres, eso del Congreso principalmente, gastos de representación, gastos de viático, barrilito, cofrecito, de pasaporte, qué sé yo qué, 2 vehículos. Ustedes saben lo que eran esa gente que yo acabo de mencionar. Esa gente lo buscaba un carro público y los llevaba a la Suprema Corte de Justicia. A Contín y a esos ustedes saben lo que esos repúblicos iban en un carro público. Eso no tenían tarjeta de consumo. Y el Tribunal Superior Electoral con una tarjeta enorme, Cámara de Cuentas, todos los órganos, las altas cortes son príncipes. Y estos hombres que yo acabo de mencionar. Eso lo recogía una guaguita, lo recogía una piscicorri, recogía a esos repúblicos y lo llevaba a la Suprema Corte de Justicia en tiempos de Balaguer. Pero por eso era que yo hablaba ayer de qué es lo que ha pasado en el país, que faltan los austeros y las calidades, los hombres de calidad y que sean austeros. Entonces este pueblo, yo decía ayer, respondiendo precisamente a esa parte que señalaba Ramón Albuquerque, que aquí hay 10 familias, mentira, eso es resentimiento social y político. Siempre ha habido, y yo lo dije aquí, siempre ha habido oligarquía en todas las épocas de la humanidad. Los oligarcas crecen de los negocios que hacen ellos, sus vivezas también, y otras veces se alían la mala fe y la astucia. Bien, es verdad, pero aquí vinieron las encomiendas. Entonces los encomenderos, hubo algunos que le fue bien y a otros le fue mal. Y los que le fue bien tal vez quedaron siendo los oligarcas de la época. Y le compraban a lo que y fueron acumulando. Así se hacen muchos capitales, pero aquí desde el inicio lo que hizo fue se dieron las encomiendas. Se repartieron los terrenos y los bienes de la isla se les repartían a los nobles, a los caballeros que venían de España. Vamos a seguir con el tema, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Pues de ese Congreso, señores, de todas esas mediocridades que hay en ese Congreso, oigan esto, que son reflexiones y apuntes, notas de José Alberto Ortiz, que es un hombre serio, José Alberto. José Alberto es un hombre de religión protestante, pero un hombre serio, abogado. Y José Alberto se ha postulado varias veces. Pero esto es un pueblo, como yo he dicho, este es un pueblito que este pueblo vota con el corazón, no vota con el cerebro. Vota por impulso. Porque si votara por el corazón, rechazara todas esas mediocridades, esos mediocres congresistas. ¿Qué dice José Alberto aquí? Dice José Alberto, ¿sabía usted que si hoy lo condenan por desfalco al Estado, solo iría a la cárcel por un máximo de 5 años? El proyecto de Código Penal aumenta la pena, pero 4 senadores lo quieren impedir. 4 mediocres que hay ahí también, pues son todos. ¿Sabía usted que en el Código Penal actual no se castiga al autor intelectual de un crimen? El proyecto de código sí lo hace, pero 4 senadores lo quieren impedir. Los mismos 4 que se han combinado para ser obstruccionistas, para facilitarle la cosa, que el presidente y el gobierno no tengan que verse involucrados, y entonces para frenar el código. Pero es que ese código, fíjense bien, lo de Falco, 5 años, pero ahí está el del PLD. Dentro de esos 4 senadores está el del PLD, porque no le conviene, sabe que tienen medio partido, media dirigencia la tienen en juicio. ¿Sabía usted que el proyecto de Código Penal incluye 70 nuevos crímenes y delitos? Pero 4 senadores nos quieren dejar estancados en el siglo XIX. Dice José Alberto Ortiz, ¿sabía usted que si, por ejemplo, a usted hoy lo condenan por 4 crímenes distintos, solo le aplica la pena mayor? El proyecto crea la acumulación de las penas, pero 4 senadores no quieren. Oiga bien, ¿sabía usted que el proyecto de código introduce crímenes como el genocidio y la desaparición forzada de personas? Un gran paso, pero 4 senadores están negados a que el país lo dé. Es decir, José Alberto le cuestiona, 4 mediocres tienen el obstruccionismo montado en el Congreso. Entonces, es un Congreso del cambio, bla, 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 y comprometidos con el escándalo, con el sodomismo y todo eso. Incluso el que le tiran ácido del diablo no hay condena, o sea, no hay castigo, no hay pena para el que tira ácido del diablo a una persona, a una mujer, a un hombre. Porque ese nuevo código, hay que hacer el nuevo código, o incluir eso para con las penas. Entonces, eso es lo que tenemos, esas mediocridades. Por eso, ayer yo decía, por eso es que hay oligarquías. No como dice Ramón Albuquerque, que no es las oligarquías políticas. ¿Por qué? Porque encuentran esos mediocres. Y encuentran todos esos payasos y a muchísimos corruptos, políticos corruptos dispuestos a ellos. Por ejemplo,
Ayer yo hablaba de las oligarquías y yo me acordé hoy de irme más atrás. Por ejemplo, Pedro Santana pudo haber sido un oligarca, pero no había la formación para la oligarquía. Pero si él hubiera sido un corrupto y se roba el Estado, hubiera terminado siendo un gran oligarca. No lo fue, siendo el dueño del país. El líder nacional era Pedro Santana, primer presidente del país. Pero Pedro Santana era heroico, pero era brutal, es verdad. Pero era heroico, valiente, un soldado. Cuando llegó la ilustración sin probidad, que fue Báez, Buenaventura Báez, ahí comenzaron los desórdenes y la corrupción del Estado. Entonces el hombre comienza a negociar préstamos y comienza lo que se llama el destino fatal de la República Dominicana con esos préstamos. Harmon, ahí aparece ese señor que es el que le da vida al capitalismo o le da vida a la oligarquía en el país. Báez, ¿cómo surgen las cosas? Báez tiene una hija por Santiago, porque tuvo muchísimos hijos. Tenía, parece, varias mujeres al mismo tiempo a su cargo. Los hijos de Báez, yo dije aquí la familia Báez, excelentes. Sus hijos, excelentes. Los hijos no hubo uno que fallara al servicio del país y que fueran ciudadanos y ciudadanas de primer nivel en este país. No porque eran hijos de Báez que tenían que imitar a Báez, no, porque fueron gente que se formaron y se hicieron ciudadanos de primer nivel. Y con eso objetaban las acciones del papá. Entonces una hija de Báez se casa ¿con quién? Con un señor, un sobrino del general Cabral, de José María Cabral. Y nacen los Cabral y Báez. Entonces un Cabral y Báez, ese José María Cabral y Báez, se une a la familia Bermúdez, que es un capitalismo incipiente o es una oligarquía incipiente para la época, y vienen los Cabral. Los Cabral Bermúdez, una señora de esas se casa con Vicini. Vicini es el millonario de la época. ¿De dónde venía Vicini? Porque esa es la otra. Aquí todo el mundo sabe, lo que sabe en historia, mejor dicho, que aquí hubo dos Ulises, un Ulises bueno y un Ulises malo. Y el Partido Azul de Luperón obvió al Ulises bueno, que era Ulises Francisco de Payá, que si era de Payá hubiera dominado la vida pública del país y gobierna 15 o 20 años. Era incorruptible. Pero ¿a quién fue el Ulises que usaron? Al Ulises el malo, Ulises Heró. Entonces Ulises Heró fue el primero que comenzó a negociar con esos comerciantes de la época y se convirtieron en oligarcas. Los banqueros, Michelena, que Marchena, don Bautista Canepa. Óigame, el respeto por el dinero, Cosme Valle, era tal que don Américo Lugo tenía una dificultad, tenía problemas con don Juan Bautista Vicini. Entonces buscó como mediador a Lili, a Heró. Presidente, yo he venido donde usted para, mire, usted llame a don Juan y le diga que tenemos unas diferencias. Yo quiero que usted sea el juez, aquí el árbitro en esta discusión, a ver si llegamos a un acuerdo, a ponernos de acuerdo. Entonces le dice Heró, don Américo, mire, pero yo no soy el presidente de la República. ¿Cómo que usted no es el presidente? ¿Y quién es el presidente de la República? No es el general Heró. Dice don Américo Lugo. Y dice Heró, no, el presidente don Juan, ese es el que tiene los cuartos, yo soy vicepresidente. Es decir, todos esos negocios que hizo ese comerciante con los políticos corruptos llevó a esa oligarquía. ¿Pero qué era lo que formaba la oligarquía? El político corrupto. Repito, si el Ulises el bueno, Ulises Francisco de Payá, no pasa eso. Tal vez no se hubieran forjado esas oligarquías sobre esos negocios turbios con el dictador, con Heró. Entonces, cuando venían también gobernantes que eran insobornables, como fue Moncácer, entonces tenía dificultades ya, pero ya eso eran oligarcas fuertes. Pero ese presidente andaba en medio de un mar de corruptos, de oportunistas y de carpinteros. Y terminan matando a Mon.
Vamos a cárcel. Pues así somos, ya, pero eso los políticos son los que han dañado el juego aquí. Entonces, salen los políticos ahora oportunistas con estos discursos, como yo decía ayer, a querer, no, que son 10 familias. No, no, es verdad, aquí pueden haber 10, 15 o 20 familias. Pero fíjense las calidades de los hombres. Miren a ver eso que yo mencioné. ¿Usted cree que esa gente que yo mencioné, a Manuel Ramón Ruiz Tejada, a Manuel Amiama, a don Manuel Berrier Chupari, a don Juan Bautista Rojas Almanza, ¿usted cree que esa gente eran sobornables? La oligarquía que quería pasar algo ahí, en esa Cámara, en esa Suprema Corte de Justicia, tenía que ese valladar, ese antemural de probidad que había ahí. Eso era una garantía, igual que Balaguer. Balaguer era insobornable, por eso yo digo, Balaguer, ningún oligarca podía intentar quitarlo del poder, porque Balaguer se apoyaba en los militares. Entonces los militares de Balaguer no se podían corromper con un oligarca que le ofreciera dinero, porque Balaguer le permitía la ración de la boa. Bueno, era un modelo, pero Balaguer podía aliar la astucia. La podía aliar la astucia y llegó a aliarla, porque Balaguer fue un hombre que leyó a Maquiavelo y lo interpretó. Pero no es lo mismo te aliar la astucia y aliar la mala fe contra el Estado mismo, como eran esos casos que yo acabo de mencionar. Negocios turbios entre banqueros y prestamistas y corredores, y ese fue el estilo del último tercio, del último cuarto del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. Vamos a estar claros, hasta que vino Trujillo. Trujillo era un oligarca militar y político, sobre la base de que del soborno y la corrupción también, y el robo de Trujillo. Se hizo fuerte y no necesitaba. ¿Qué fue lo primero que hizo Trujillo? Fue aplicarle también a todos esos oligarcas, le puso los hierros. Porque ¿quién sobornaba a Trujillo si Trujillo tenía tanto dinero como ellos y tenía el poder? Entonces Trujillo lo que hacía era que los humillaba a muchos de ellos, o trataba de humillarlos. Bueno, eso es lo que hemos visto. Pero vamos a seguir hablando de Balaguer y de esos estilos, mejor dicho. Porque eran estilos de austeridad, como yo decía ayer, de avance, sin tener que ir, sin tener que parar, sin pausa. Un avance hacia el desarrollo más lento, decíamos ayer. Pero con esa forma, Balaguer le sumó 19 años de vida al dominicano, decía yo ayer. Desde luego, habían cosas también que se equivocaban, porque los políticos y los presidentes tienden a ser obstinados muchas veces. Es verdad, se obstinan, en muchísimas veces lucen obstinados y se encierran y no quieren dar, como se dice, su brazo a torcer. Yo recuerdo, en el año 1993, yo creo que fue, Joaquín Balaguer dijo en el Congreso, recuerdo, el país está sembrado y está bien sembrado y totalmente sembrado. Mucha gente creyó eso porque Balaguer era voz de pueblo, presidente. Pero hubo muchos también de la oposición que dijeron que eso no era verdad. Siempre la oposición ha sido así. Pero hubo una serie de personas dentro de lo que estaba Manuel Fermín que dijimos, eso no es verdad lo que está diciendo Balaguer. Y nosotros le vamos a demostrar al doctor Balaguer que a él lo están engañando con eso. Bueno, nosotros ¿qué hicimos? Un grupo de técnicos del Partido Reformista decidimos hacer un levantamiento de toda la producción de los cultivos a nivel nacional. Y nos dividimos el país por áreas, varios técnicos. Y a mí me tocó dirigir el grupo de San Juan de la Maguana porque yo conocía toda la parte del sur. Nosotros hicimos un informe, ese grupo de técnicos, y se lo llevamos a elaborarlo, elaboramos, mejor dicho, en la casa de Guaró Aliranzo. Está vivo ahí,
que no sé si estará consciente, pero estaba también mi amigo Enriquillo Riva, era parte de ese equipo también, y estábamos todo ese grupo. Hicimos el informe y demostramos mediante ese informe que no era verdad lo que le habían dicho a Balaguer. Entonces, como Balaguer tenía sus dificultades visuales desde el aire, iba en su helicóptero, ¿cómo está la situación del campo? Tal vez los que iban dentro le decían, bueno, todo se ve muy verde, está muy bonito, todo sembrado, pero que todo lo que se ve verde desde arriba no es siembra, no es cultivo. Pero se veía verde todo, se veía bonito, en tiempo de lluvia, aparentemente buena humedad, y se veía todo verde. El país está sembrado, decía Balaguer. Y nosotros con ese informe que rendimos le dijimos que no. Entonces Balaguer se vino a dar cuenta de eso antes de las elecciones, cuando vio que las cosas estaban tan cerradas en el 93, 94, y todo el mundo sabe lo que pasó aquí en el 94. Entonces el doctor Balaguer tuvo que sustituir al ministro de Agricultura. Y fíjense que era meses antes Balaguer defendía, como dicen a capa y espada, al ministro de Agricultura. Pero era obstinado, uno quería dar su brazo a torcer. Y nosotros con el informe le demostramos, y se lo mandamos el informe, y le demostramos que no era verdad lo que le habían dicho. ¿Por qué yo traigo esto? Porque al presidente Abinader parece que le va a pasar lo mismo que a Balaguer. El presidente Abinader, elogios increíbles al sector agropecuario. Cuando nosotros aquí, yo recuerdo, porque ya uno viene por la experiencia de todas estas cosas que uno cita aquí. Presidente, tenga cuidado con el sector agropecuario. Eso fue lo primero que nosotros dijimos aquí. Y todos los que siguen este programa saben que yo siempre he hablado de eso. Y he mantenido ese criterio. Entonces el presidente elogia el buen desempeño del sector agropecuario y no hay un día que no haya problema con el sector agropecuario o un subsector del sector agropecuario que tenga problemas serísimos. Lecheros que botan la leche, productores vegetales de Constanza, los polleros con los mismos problemas y ahora, fíjense cómo anda el pollo, no salen de una crisis. A 85 y 90 y a 100 pesos va a estar la libra de pollo. Porque, claro, hay la imprevisión, si sabe que se están muriendo los cerdos, lo más probable es que, bueno, entonces como no se sabía lo que había, o se tapó, o se cuidó, no qué sé yo, o no se quiso decir, pero yo creo que fue más la ignorancia. Entonces, ahora se pone presión al pollo, pero era lo que nosotros decíamos antes de ayer, aquí, señores, aquí hay una estructura productiva de 20 o 25 o 24 millones de unidades de pollo se pueden producir en el país. Lo que pasa es que muchos productores de pollo también son productores de cerdos y querrán tal vez compensar sus pérdidas con los pollos. Porque vaya a Moca y a Licey para que usted vea quiénes son los productores de pollo. Y de gallina y de huevos, son los mismos productores de cerdo. Excelente, gente de trabajo y gente muy seria, hay que hablar claro. Pero yo no le estoy restando calidades como productores. Pero se aprovechan de situaciones de ese tipo. Entonces el gobierno, se lo dijimos hace tiempo, póngale atención al sector agropecuario, pero el sector agropecuario está en manos, no voy a decir que sean manos pecaminosas porque yo no tengo prueba para ello, pero son manos inhábiles. Y ahí está probado, no hay un día, problemas, plagas, enfermedades, problemas de sus sectores, el presidente va y se reúne con unas confederaciones. Vaya usted a ver las confederaciones de productores del país en forma sectaria. Yo no sé qué pasa con la Junta Agroempresarial Dominicana, que eso ni se menciona ni se oye. Parece que Omar Benítez, después que salió de Agricultura, no se atreve ni a sacar la cabeza. Porque esa Junta Agroempresarial Dominicana jamás ha vuelto a hablar. Parece como que se fundió en la gestión de Omar Benítez en Agricultura, que ya la YAP no existe, o este gobierno no tiene relaciones con la Junta Agroempresarial, no sé. Pero el presidente se comprometió a darle apoyo al sector agropecuario y brindarle crédito y asistencia técnica. Entonces votan a los técnicos. Cifredo es un técnico veterinario. Lo votan de ganadería. Yo lo dije ayer, han votado muchísimos técnicos y auxiliares de técnicos, de médicos veterinarios. Lo votaron en agricultura y en ganadería. Muchísimos agrónomos han votado. Entonces,
decimos una cosa por aquí y entonces rogándole a Dios y con un mazo dándole en la cabeza a los técnicos que son los que tienen que brindarle asistencia técnica. Entonces, el sector agropecuario no es verdad que anda bien. Y cuando tengamos más fracasos, la sumatoria de más fracasos, entonces el presidente tal vez se dé cuenta que su obstinación le va a llevar al fracaso. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien. El nombre del veterinario es Cifredo Frías. Lo vi ahora que lo tenía anotado ahí. Se queja de las cancelaciones de técnicos en ganadería. Entonces, ¿cómo se le va a dar apoyo al sector agropecuario? Entonces, presidente, eso se llama obstinación. O rigidez. Puede ser rigidez también. Que los presidentes se hacen rígidos. Yo dije que una vez a Balaguer hubo un ministro que fue Machanito, que en paz descanse Machanito. Machanito Agramonte era ministro de Trabajo y fue donde Balaguer una noche y le dijo: doctor, yo mire, como amigo suyo, yo vine a decirle, fulano de tal, le está haciendo un trabajo muy mal a usted, se está comportando muy mal, está haciendo muchas diabluras y mire, se está haciendo actos de corrupción. Entonces, bien, muy bien, muchas gracias, Machanito Agramonte, porque así Balaguer no usaba esa confianza con la gente, y que Machanito, no, Balaguer era Agramonte, su apellido. Y me dijo Machanito a mí que Balaguer duró un año que no lo recibía a él. Y fue el ministro de Trabajo, no lo recibió, se molestó. Pero así son los presidentes, obstinados, rígidos muchas veces. Y bueno, ojalá el presidente Abinader pueda entender. Pero si se obstina y sigue creyendo que todo va bien, cuando venga a despertar se va a encontrar con tremendos problemas. Más problemas en ese sector agropecuario tan advertido. Pero vamos a ver el plano político. El secretario de Obras Públicas anuncia que han invertido 70.000 millones de pesos en obras públicas en un año. Pero eso es ridículo, cuando el gobierno ha tenido 600 o 700.000 millones de pesos en préstamos extranjeros de la bóveda, 14.000 o 13.000 millones de dólares. Aparte de la recaudación y el presupuesto para eso. Entonces, no se pueden exhibir las obras, como hemos dicho aquí, las obras de infraestructura, porque el gobierno no ha podido inaugurar una obra importante en el primer año. De muchísimo dinero, entonces eso se ve ridículo. Pero la lucha anticorrupción, hemos dicho aquí, ha sido una especie de nuevo ciclo. Ha sido una nueva historia, diríamos, de la lucha de la independencia judicial, una nueva historia política contemporánea, se puede decir.
porque esa independencia judicial tan solicitada, tan buscada, tan anhelada, bueno, se brindó ahora. El gobierno, bueno, luce, diríamos, espumante con eso, bueno, le ha traído apoyos. Porque si no hay infraestructura, bueno, hay apoyo por la parte moral, por lo menos. Ahora hemos dicho otras veces que no aparezca un juez benévolo y le cambie una medida de coerción a esta gente. Pidieron 4 meses más para el antipulpo. Eso da una mala imagen de que las pruebas no están todas, que hay que salir a buscar más pruebas. De uno de los casos más, diríamos, más publicitado y más estrujado a la administración pasada. Entonces la administración pasada, en el núcleo más duro, parece que luce protegida. El danilismo está protegido en su núcleo más duro, su varonía central más íntima y sentida. Fíjense, en obra pública, por ejemplo, hay una empresa que el señor Gonzalo Castillo, porque está libre de todo, ahí no ha aparecido nada contra Gonzalo, con tantas diabluras. 9 o 10 contratos a una sola empresa, lo sabe obra pública y no se atreve a decirlo. Una empresa tiene 8 o 10 contratos de construcción de carreteras y circunvalación y qué sé yo cuál. Y obra pública negociando para que le entreguen 3 o 4 de esos proyectos, porque la empresa se lo adjudicó la administración de Gonzalo Castillo. ¿Y cómo es posible que pasen esas cosas? Pero nadie denuncia eso. El ministro de Obras Públicas sigue 70.000 millones. ¿Y qué es lo que son 70.000 millones? Si estamos hablando de que nada más por préstamo se han tomado 14.000 millones de dólares. Entonces, eso es como, no son perseguibles, no son ni siquiera investigados, porque no es que sean perseguibles, que se le investigue, como decíamos nosotros, las visitas sorpresa. La adjudicación de Catalina, los nombres, los codinombres, las visitas sorpresa, eso es cosa, la querella de participación charlatana que se la guardó, no se atreve a sacar y usted ven a participación exigiendo muchísimo. Que ese código penal no se puede aprobar, porque ese código penal así como está le faltan muchas cosas y muchos derechos que hay que cumplir. Bueno, el que oye a participación ciudadana y tiene una querella engavetada no se atreve a sacarla porque le han dicho no se puede sacar esa querella porque a Danilo Medina no se le puede perseguir, no se le puede investigar, ni a su núcleo más duro se puede investigar. Y entonces el gobierno parece, digo yo, a mí me luce como que ha ido bajando aquella presión o aquel entusiasmo por que se persiga la corrupción pasada. Eso como que ha ido como cayendo un poco, como que ha ido bajando de velocidad, de aceleración. Observen cómo están los juicios, fíjense eso, pidiendo 4 meses más porque hay que buscar más pruebas. Y si así es que andan esos proyectos, o mejor dicho, esas querellas, esos imputados, imagínense que esa gente le cambie las medidas de coerción o que un juez interprete que las pruebas son débiles y lo mande, ahí mismo se murió el poder y el gobierno de Luis Abinader. Lo he dicho responsablemente aquí porque la gente no va a valorar el asunto sanitario. Y la economía, dirán, bueno, la economía también en el PLD crecía. Y es verdad porque el mismo equipo Valdés. No vamos a negar que Valdés también hacía su defensa de su trabajo, porque el trabajo que viene haciéndose ahí en ese banco son 20 años, 16 años de atención y de cuidado y de crecimiento. El método Valdés trabajando. Entonces, ¿dónde que está el mérito medible para el gobierno? Es esa independencia judicial. Pero si esa independencia judicial la gente la ve mediatizada, corroída y en forma, diríamos, subyacente o subterránea, una labor de zapa, una labor de minado para que esos juicios se vayan debilitando. Y entonces el danilismo, por un asunto político, como yo he dicho aquí, se le quiera preservar de que no se derrame totalmente, no se desplome totalmente, porque sería fortalecer a Leonel Fernández. Y el PLD debilitado, ¿qué es lo que va a pasar? Se fortalece la fuerza.
Ahora, si el gobierno no le interesa que el danilismo muera o que el danilismo sea llevado a la justicia, porque en el momento que Danilo Medina sea investigado nada más, eso es un duro golpe porque es un liderazgo que fíjense cómo que anda, no se atreve a salir a la calle. Imagínense que ese hombre lo lleven un día a Najayo, un día, aunque sea a ver la cárcel. A Danilo lo invitan a ver a Yanalán, óigame hermano, y se le arma un escándalo ahí. El gobierno parece que no quiere que pase eso, o tiene las instrucciones de uno de los líderes del PRM, que el señor Hipólito Mejía, que los presidentes no son perseguibles, pero eso es lo que se busca, posiblemente que no se fortalezca mucho Leonel y que haya una especie de división de la oposición. Un PLD no tan debilitado, no llevarlo a la aridez total, al secarral, llevar al PLD, que ni las flores crezcan ahí en el jardín del PLD. Entonces lo que quieren es mantener entonces una división, una oposición dividida para nosotros colarnos en el 2024. Se puede estar jugando a ello también, o se puede interpretar que se está jugando a eso políticamente. Entonces el gobierno puede debilitarse. Yo he dicho de una conmoción, lo agarra una situación de debilidad, una situación de connivencia o de tolerancia con esas cosas que estoy diciendo. Un debilitamiento de las medidas de coerción y una conmoción exigiendo las promesas que ha hecho el presidente y que de esas promesas no se ha cumplido ni un 5% de las promesas que se le ha hecho a este pueblo durante un año. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que yo hablaba de la conmoción. Entonces, esas cosas, repito, ya la gente se está dando cuenta que la velocidad, la aceleración en cuanto a la persecución de la corrupción no lleva. Fíjense que incluso hubo un senador que con bombos y platillos dijo, aquí van a venir los incumbentes de las instituciones a decir la herencia, lo que encontraron del PLD. No ha ido uno allí. Pero el senador muy locuaz, y que debe ser de los cuatro del Apocalipsis, no se ha referido más al tema, no ha invitado uno más. Mire, el señor director de la CAS, por ejemplo, mire, venga, para que usted diga qué encontró en la CAS. No se sabe. Un feudo de 8 años, un funcionario tuvo 8 años en ese feudo y se gastó un dineral ahí, pues es bueno que se sepa que ahí no pasó nada. Excelente, que lo diga el incumbente, que vaya al Congreso, con pruebas. El senador que planteó esa resolución allá no ha vuelto a hablar más y es muy locuaz. Está metido ahora en el CP, en el Código Penal. Muy activo está él. Se le olvidó lo que él aprobó, hizo que se aprobara una resolución para que los funcionarios fueran allí a decir qué encontraron, cuál fue la herencia que encontraron. El gobierno no se ha ocupado de eso tampoco, parece que no le interesa. ¿Por qué? Porque es lo que estoy diciendo, si se fortalece políticamente el PLD, debilitan la oposición, entiende el gobierno. Si aprietan más al danilismo y lo vuelven lechuga o lo vuelven ceniza, ese material, lo salvable de la ruina del PRD, va a la fuerza del pueblo, se fortalece el liderazgo de Leonel Fernández. Y a eso es que le teme el gobierno, porque el gobierno sabe que el PLD no tiene candidato para hacerle frente o asomo ni siquiera a Luis Abinader. El único candidato que le puede hacer asomo a Luis Abinader es Leonel Fernández, que tiene un liderazgo hecho, intacto. Y entonces, pero vamos a seguir observando el panorama nacional, ya que vamos a el año 1 del señor Luis Abinader. Vamos a ver cómo transcurren las cosas. ¿Qué va a pasar en agosto 16? Si hay cambios, si el estilo será otro y no el que tuvo Balaguer, porque Danilo Medina tampoco hacía cambio. De todas formas, me llamó la atención Shang Run de nuevo. Shang Run es el señor embajador, su excelencia, el embajador de la República Popular China en el país. Él ha dicho que China es muy exigente en asuntos sanitarios. Y después de la fiebre porcina africana, que se van a tomar medidas tan drásticas que el comercio se va a afectar con la República Dominicana, pero qué bien, porque es una de doble vía.
Ustedes manejan 4.800 millones de dólares, se le compran a China. No vengan productos chinos porque China es uno de los grandes tenedores de fiebre porcina africana. En China hay ese virus. Si hay un país que exporta enfermedades de aves, de cerdo, de gente, es China. Entonces Chan Run sale ahora como que China es muy exigente, muy limpia, y como que los dominicanos no aspiren a mandar nada para allá. No, nosotros lo que no queremos es que venga nada de allá tampoco, de China. Así que si nosotros no podemos exportar el tabaco, la qué sé yo qué, las cosas, las pocas cositas que se exportan para China, que sepa que de China, el país más sucio que tiene el mundo, el más contaminador es China, para que el señor Chan Run lo sepa, que nosotros sabemos eso, que China es el país más contaminador del mundo. El más sucio de los contaminadores, porque Estados Unidos es muy contaminador también, pero es menos sucio contaminador que China. Pero China nada más no contamina, China también nos envía, queriendo o no queriendo, y se resiste a que se investigue si es queriendo, los virus. El virus SARS-1 lo envió China. La influencia aviar lo envía China. El COVID-2 lo envía China. La fiebre porcina africana está en territorio chino y está también en territorio de Alemania. Entonces nosotros no podemos exportar a Alemania porque tenemos fiebre porcina africana, pero ellos tienen fiebre porcina africana. Tampoco podemos exportar a China porque tenemos fiebre porcina africana, pero China tiene más fiebre porcina africana que nosotros. Entonces a Estados Unidos nosotros le hemos puesto restricciones, no se puede importar carnes con huesos, carnes de res con huesos de Estados Unidos porque tienen vaca loca. ¿Y cuál es el problema? Entonces, el embajador de China es mejor que se calle la boca o que ponga la cosa clara. Que República Dominicana, si no puede exportar a China porque China es muy exigente, nosotros debemos ser más exigentes contra China porque China es el país más contaminador sucio del mundo. Y tiene todas esas enfermedades, que no vengan ahora a echárselas de que están libres de advertencia. No, ustedes son más pecaminosos que nosotros. Porque si hay un mercado exigente es el de Estados Unidos y nosotros cumplimos con Estados Unidos. Ahora las cosas que no se pueden mandar no las podemos mandar. El cerdo, o sea, aquí hace años que no podemos exportar productos cárnicos de origen del cerdo por el problema de la fiebre porcina clásica, el dandí, que es corregible con vacunas, pero Estados Unidos tampoco le acepta eso. No dejen de leer la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Como toda la semana, el doctor Castillo escribe en Google una advertencia a perderse en botella de naufragio. La respuesta el domingo, y este programa de Manuel Fermín al final de la tarde aparece también por Google en YouTube. Usted puede buscarlo después de las 8 de la noche. Usted tiene este programa, usted lo ve completo en YouTube, tranquilo, en su casa, en su pantalla de televisión, como usted quiera. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.